Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos nuestros oyentes, a personas que nos escuchan desde distintas partes del mundo, desde tu casa, desde tu trabajo. Bienvenidos a este nuevo proyecto, que básicamente es un podcast, un video podcast, en donde abordaremos distintos temas, pero más que todo enfocados en el tema de la literatura, de la lectura, ¿no? De ese gran amor hacia leer un libro, a pasar una tarde tranquila junto a una taza de café y qué más que un buen libro. Bienvenidos, mi nombre es José Sebastián y el día de hoy pues sin mucho aviso, sin mucho apuro, sin mucha esquematización, quise preparar un programa muy interesante sobre los cuentos y la forma en cómo hemos abordado la lectura en esta época de pandemia. Bueno, como ustedes ya sabrán, la terrible pandemia llegó a todo el mundo y pues nadie se hizo indiferente en este caso. Varias personas no supieron qué hacer, inclusive algunas trataron de escaparse de sus casas debido a la pandemia. Pero en lo personal, algo que siempre me mantuvo intacto, siempre me mantuvo presente, siempre me mantuvo fijo acá en mi cuarto fue la variedad de libros que tenía. Yo recuerdo que antes de la pandemia se me era imposible terminar un libro en una semana, en 2 semanas, por el tema de que había un trajín de por medio, tenía cosas que hacer, tenía que ir a la universidad, tenía que ir a tal lugar, a X lugar. Entonces se me era súper imposible tal vez concretar la lectura de un libro. Sin embargo, yo creo que varios, debido a la pandemia, tuvieron la oportunidad de poder sentarse un rato, ¿no? Reflexionar, conocerse mejor y agarrar un buen libro. Bueno, ese fue mi caso. Yo recuerdo que cuando la pandemia llegó, lo primero que dije fue, bueno, esto durará poco, ¿no? Pero a medida que el tiempo iba pasando, en verdad te dabas cuenta de que no era así, de que tal vez iba a durar más de lo que tú creías. Entonces, yo siento que la buena lectura fue parte mía, fue parte indispensable para poder centrarme en algunas cosas. Y algo que también me gustó bastante, ¿no? Yo creo que la lectura en épocas de COVID es súper importante. Yo creo que de alguna forma te ayuda a conocer un poco más el mundo, a conocer esos mundos mágicos que nos presenta Borges, Mario Vargas Llosa, Ribeiro, Vallejo. Entonces, de alguna forma exploramos algo más de la cultura y exploramos algo súper interesante. Diría yo, es una forma de conocerse consigo mismo. Yo siento que hay personajes, y más que todo en los cuentos, ¿no? O sea, personajes con los cuales tú te puedes identificar. Bueno, para este programa específicamente me gustaría abordar el tema de los cuentos. Y ustedes se preguntarán por qué, o sea, ¿por qué te centras en el tema de los cuentos, habiendo tanta diversidad? Bueno, pues por una simple razón. Yo creo que los cuentos, cuando los lees, experimentas una sensación que parece eterna, pero llega un punto en donde se corta y se corta de una manera tan abrupta, tan inesperada, que te quedas pensando. Entonces es una suerte de emociones conjuntas, una suerte de emociones efímeras, pero que de alguna forma te dejan pensando bastante en lo que has leído, en lo que ha tratado el cuento, ¿no? Recordemos a increíbles cuentistas que tratan estos temas, por ejemplo a Borges. Borges, quien es un cuentista indispensable al momento de hablar de literatura. Yo creo que él ha dejado bastante ese tema de introspección, el tema del tiempo, ¿no? Digamos, el tema de cómo se maneja la muerte, la inmortalidad. Entonces son cuestiones que, bueno, personal, yo como lector, me gustan bastante explorar. Y yo recuerdo bastantes pasajes de Borges, y no solo de Borges, ojo, sino también de otros cuentistas que ya hablaremos un poco más adelante, que de alguna forma al terminar, al concluir ese punto final en su cuento, te dejan pensando bastante, te dejan pensando bastante en un montón de cosas, una serie de cosas, ¿no? Inclusive uno empieza a maquinar, empieza a pensar qué habrá sido de tal personaje, qué habrá sido de tal persona que apareció, de tal personaje secundario. Entonces es como un mar de emociones. Ahora, también viene el tema de, bueno, ¿por qué no hablamos un poco de novelas? Ojo que en capítulos más adelante sí hablaremos de novelas, pero yo siento que de alguna forma también las novelas son un conjunto de cuentos, ¿no? Justamente hace unos días acababa de leer este libro de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral,
en donde de alguna forma yo sentí que había una conjunción de cuentos, había una serie de cuentos que a veces dejaban la historia un poco cerrada y al siguiente capítulo, al siguiente párrafo se pasaban a otra historia, entonces como que me dejaban un poco impactado, intrigado sobre lo que podía suceder con ese personaje, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma también las novelas son una suerte de cuentos conjugados ahí metidos dentro de sí, pero que de alguna forma tienen cierta alineación, o sea, están metidos dentro del mismo espacio, de la misma historia, entonces de esa forma se podría decir que se narraría una novela. Ahora yo también creo que los cuentos han sido súper importantes en esta forma de lectura, en esta nueva forma de adaptarnos, por el hecho de que, como dije, han permitido que esas emociones rápidas, esas emociones sencillas, de alguna forma se adapten bastante bien hacia lo que estamos pensando, hacia lo que estamos haciendo, ¿no? Digamos que de alguna forma tú te sentías bastante identificado con este personaje que leías. Justamente hace algunos meses tuve la oportunidad de ir a comprar unos libros, ¿no? Salí obviamente todo precavido, con la mascarilla, su alcohol, y pues salí a comprar unos libros y justamente en un espacio, bueno, yo fui a comprar los libros en un lugar que se llama Amazonas. Es un lugar de acá de Lima. Entonces yo fui a comprar los libros y me topé con un libro que de alguna forma siempre me llamó la atención, siempre tuve intriga sobre él y más que sobre el libro también sobre el autor. En este caso me refiero a Julio Ramón Ribeiro, que pues justamente ese día tuve la oportunidad de poder comprar su libro por fin. En este caso me refiero a La Palabra del Mudo, en donde hay una serie de cuentos y pues me aventuré en este mundo de los cuentos, porque yo antes no le tenía mucha fe a los cuentos, para ser sincero. Sin embargo, cuando empecé la lectura de este libro, me di cuenta que el tema de los cuentos en verdad hay una gran diversidad. Hay una gran forma de cómo abordar temas tan profundos, tan subjetivos, en tan solo unas 5 o 4 hojas, ¿no? Entonces me di cuenta de esa forma en cómo un escritor puede hacer algo bonito de su trabajo en tan solo sintetizar palabras tan simples, tan sencillas y tan bonitas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el caso de Ribeiro, que bueno, su lectura yo la considero como que una lectura súper agradable, súper interesante y súper afable para todo el público que quiera leer, que quiera iniciarse en los cuentos. Yo sí o sí recomendaría a Ribeiro para iniciarse en los cuentos. Inclusive hasta Horacio Quiroga, que también es un cuentista súper bueno, escribe bastante bien. Bueno, entonces más que nada cuando leí ese libro sentí que ese mundo de los cuentos se me había abierto una nueva puerta. Porque yo antes, con anterioridad, sí había leído cuentos, por ejemplo, los cuentos de Borges. Son cuentos, bueno, súper densos, súper fuertes, pero que detrás siempre tienen un mensaje interesante, un mensaje que el oyente lo deja pensando bastante. Claro que tienes que conocer bastante sobre bastantes culturas, palabras rebuscadas, pero yo siento que cualquier buen lector que ya tiene cierta experiencia, de alguna forma sí entendería a Borges, también buscando, ¿no? Algunos puntos. Pero en el caso de Ribeiro, justamente cuando cuando leí ese libro, La Palabra del Mudo, yo creo que de alguna forma pudo sintetizar bastante a la cultura peruana. No solo la cultura de esos tiempos, ¿no? Recordemos que Ribeiro era de la generación del 50, entonces yo siento que sintetizó bastante es la cultura de esos tiempos y también la cultura que hoy en día se vive, ¿no? O sea, varios fenómenos que a veces las personas no logramos entender por qué hay tanta dificultad para conocernos a uno mismo, ¿no? Como decía Buber, el yo, el tú, el ello. Entonces, yo creo que Ribeiro de alguna forma ha sintetizado bastante bien el tema de la cultura peruana en forma tal vez de alguna discriminación o algún problema que ha habido. Por ejemplo, recordemos este cuento que se llama Interior L, que bueno, pues es un cuento, yo también lo recomiendo ese cuento. Es un cuento súper denso, súper interesante y que de alguna forma puede reflejar esa forma inconsciente, esa forma de tratar de buscar algo más de lo que ya teníamos, ¿no? Esa forma de tratar de gastar el dinero de una manera excesiva, digamos.
Entonces yo creo que hay varias características que de alguna forma se reflejan en algunos de los peruanos, ¿no? Inclusive Los Gallinazos sin Plumas, que es una obra, bueno, es un cuento bastante conocido y que yo considero que todo peruano de alguna forma lo ha leído. Y bueno, yo creo que ahí iríamos con la cuestión de los cuentos. En verdad, yo a todos los oyentes les incito, les diría que lean a Ribeiro. Ribeiro en verdad fue un gran impacto, no solamente para mí como escritor y como lector, sino también como una persona simple, una persona común que le gusta leer, algo sencillo, algo bonito, algo afable que te deja un montón de enseñanzas. Y pues este programa del día de hoy no lo quería extender tanto, me gustaría que durara aproximadamente 10 a 12, 13 minutos, porque yo siento que tratar de explicar todo lo que tenemos, o bueno, todo lo que yo tendría que decir, se expandiría hasta un montón de programas más, cosa que trataré de hacer. Además, no quisiera quitarles mucho tiempo. Y también me gustaría concluir este programa del día de hoy con algunas recomendaciones que les quisiera dar sobre cuentos, más que todo a aquellas personas que se gustan iniciar en el mundo de los cuentos. Y no solo para que te conozcas a ti mismo, sino también para que lo puedas compartir con otra persona. Tal vez tu papá, tu mamá, tu pareja, alguien a quien le sientas mucho cariño y en verdad sientas que puedas conversar con él sobre lo que has leído o sobre lo que has descubierto. En este caso me gustaría recomendar el cuento Alineación de Ribeiro, que es un cuento que también se encuentra en su libro La palabra del mudo y que es totalmente increíble. Como dije, Ribeiro sabe sintetizar bastante bien lo que es de alguna forma la cultura peruana en aspectos negativos. Entonces yo diría que Alineación es el cuento. Es un cuento que de muchas maneras sintetiza esto, ¿no? La forma de cómo a veces no queremos aceptarnos como somos, no queremos aceptar nuestro color de piel, nuestra forma de hablar, el lugar donde vivimos, y que al fin y al cabo tratar de cambiar esa forma en cómo eres puede traer consecuencias negativas. No me gustaría contarles el final del cuento, pero sí me gustaría adelantar que, bueno, el personaje es una persona que no se acepta consigo mismo, y esto lo hace más que todo por tratar de conquistar a una chica que es pudiente, que es blanca, de tez de color blanca, y que al final no lo logra conquistar el personaje principal, ¿no? Otro cuento que me gustaría compartir con ustedes es La casa de Asterión. Ese es un cuento también corto, se podría decir de una página y media. Entonces yo diría que sintetiza bastante bien, en verdad te deja con un final, se podría decir, súper interesante, con un final que tú te quedas sorprendido, te quedas impactado por lo que has leído, y al final trata de explorar otra cara de la moneda, se le podría decir, ¿no? Tampoco me gustaría contarles el final ni spoilear tanto, pero lo que sí les puedo decir es que este cuento está basado en un personaje de la mitología griega, que es Minos, el Minotauro, ¿no? Entonces, básicamente trata de darle una vuelta a la moneda y mostrarnos otra cara de este personaje que es tan temido, tan odiado por algunos. Inclusive se le ha hecho como un personaje que es totalmente malo, que mata a cualquiera que se lo ve. Entonces yo me atrevería a recomendarles este cuento a aquellos que quieren iniciar y a aquellos que quieren insertarse en este mundo de la lectura. Y bueno, pues con eso me gustaría acabar el programa de hoy. En verdad, muchas gracias por estar aquí, por oír este programa que estoy iniciando, y espero que siga así, ¿no? Que siga así. Más adelante tendré varios invitados, tendré algunas entrevistas, y que espero que les guste. De todas formas, yo siempre leo los comentarios. A alguna forma o algún tema que ustedes quieran que se cuente acá, se va a contar. En verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros, por haber escuchado este programa, y espero que tengan una buena semana, una buena noche, un buen día, una buena tarde, o si es posible una buena madrugada, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.